noches, bienvenidos a Opina Bogotá, el espacio para la opinión y el debate en el canal Capital. Un saludo a toda nuestra audiencia en redes digitales, en señal abierta en Bogotá, en Cundinamarca, en todo el país, fuera de Colombia, donde siempre nos reportan sintonía. El 6 de agosto pasado, hace 2 días, la ciudad firmó unos préstamos, los primeros préstamos internacionales para el metro de Bogotá. Estuvo presente el presidente en ese entonces, Juan Manuel Santos, en su último evento. La banca multilateral hicieron unas firmas de unos recursos que consigue la ciudad para sacar adelante esta obra. ¿Qué viene para el metro de Bogotá? Esta noche hemos invitado a 2 personas con opiniones diferentes, distintas, para debatir sobre la que sin duda alguna es la obra pública más importante en la historia de Colombia. Erika Fontalvo, buenas noches. Hola Jessy, ¿qué tal? Muy buenas noches para usted, para nuestros televidentes en Bogotá, en Cundinamarca, en el centro del país. Gracias por estar con nosotros una vez más en este Opina Bogotá. Y a pesar de esa firma del tema de cofinanciación de los empréstitos internacionales por cerca de 1.700 millones de dólares, Jessy, fíjese que hay todavía serios cuestionamientos en torno a la legalidad o no del metro, en torno a las irregularidades que se estarían cometiendo. El concejal Holman Morris radicó una denuncia por el delito de fraude contra el alcalde Enrique Peñalosa y también contra otros funcionarios de su administración, porque asegura que cuando se presentó el proyecto del metro, y él lo explicará más adelante ante el Consejo, los estudios de factibilidad que exige la ley pues no existían. También desde el Polo Democrático han llegado denuncias de irregularidades en todo este proceso, también por falta de estudios de factibilidad, y ha anunciado el senador Jorge Enrique Robledo que va a citar un debate de control político sobre este tema en el Congreso de la República. Para hablar precisamente de todos estos temas, para que los televidentes tengan información de primera mano, hemos invitado esta noche al secretario de Gobierno de Bogotá, Miguel Uribe. Secretario, buenas noches, bienvenido a Opina Bogotá. Muy buenas noches, Yesid, Erika. Secretario. Un saludo muy especial para todos los televidentes y por supuesto también para Holman. Concejal Holman Morris, concejal del Movimiento Progresistas, bienvenido, buenas noches. Yesid, Erika, muchísimas gracias por la invitación. Este es un debate de ciudad importante. Muy buenas noches también a Miguel, secretario de Gobierno de la ciudad, y a ustedes, televidentes. Bueno, Holman, iniciemos con usted. Decía Erika y recordaba que usted ha hecho advertencias sobre el metro de Bogotá. Expliquémosle a los televidentes, Holman, por qué usted ha calificado, porque es la expresión que usted ha usado recientemente de que este es un metro ilegal. Cuéntenos muy bien por qué usted ha señalado eso. Bueno, Erika, Yesid y Miguel, yo creo que vale la pena recordar, por esta época, hace un año precisamente, estábamos sentados en este debate, donde yo advertí hace un año que los estudios de factibilidad en los tiempos que había dicho la administración no los iban a lograr. Y creo que la historia y el tiempo me está dando la razón. Yesid, este es un tema muy delicado. Yo acabo de interponer una acción penal en contra del alcalde Enrique Peñalosa, otros funcionarios de la administración distrital, como el gerente de la empresa Metro, Andrés Escobar, y del orden nacional, por ejemplo, al exministro de Hacienda, el doctor Mauricio Cárdenas. Entonces usted entenderá que esto es un tema delicado al cual yo lo voy a manejar con pruebas y con hechos. ¿Por qué aseguro y sigo asegurando que el metro de Enrique Peñalosa, el metro elevado, es ilegal? ¿En qué fase estamos del metro? Estamos en la fase de lograr la financiación del metro. Estamos en la fase para lograr, digamos, los estudios completos. Primer punto. En esa fase me voy a mover. Este es un tema que hay que seguirlo detalle a detalle. Primer punto. Con respecto a eso, el 15 de septiembre, primera prueba. 15 de septiembre, el presidente de la Financiera de Desarrollo Nacional, Clemente del Valle, dice que para el 15 de septiembre, con esta carta dirigida al Gobierno Nacional y a la Alcaldía de Bogotá, dice que los estudios que habían contratado habían alcanzado el nivel de factibilidad requerido. Esto es una prueba. Que habían alcanzado el nivel de factibilidad requerido. ¿Qué es factibilidad, queridos televidentes y Yesid? La factibilidad es el alma, el corazón de todo proyecto de infraestructura en el país. Así lo ordena la ley, nada menos y nada más que la 1682. Dice que están cumpliendo la ley, ¿no es cierto? Es el alma de cualquier proyecto de infraestructura. Pero ustedes me van a estar preguntando, televidentes, porque hay que ser muy pedagógico en la explicación.
¿Qué es factibilidad? Factibilidad nada menos y nada más que es la estructuración técnica y financiera de todo proyecto de infraestructura. Por eso digo yo que es el alma, el corazón, ¿no es cierto? Si usted no tiene factibilidad, se le caen las obras o se cae en corrupción. Y entonces aquí viene la segunda prueba contundente. Ya dije que existían los estudios de factibilidad. Pues bien, ¿qué es lo que nos encontramos? Los estudios de factibilidad consisten en 23 productos. 23 productos. 23 productos. Entre ellos, por ejemplo, el estudio de tránsito, el estudio geotécnico y pavimentos, diseño geométrico del sistema metro, estructuras, proyecto de estaciones, arquitectura de instalaciones, superestructura, puesto central de control, proyecto de sistema de alimentación eléctrica, sistema de señalización, sistema de puertas de andén, sistema de comunicaciones, talleres y patios, gestión de mantenimiento, material rodante, interferencia, urbanismo y paisajismo, estudio ambiental, estudio social, costos de inversión, programación de obra, estimación de costos de operación. Eso tiene que ver con el CAPEX y el OPEX. Todo esto, Erika, ¿cuántos meses crees que se llevaron? Bueno, tu cara, en fin, es para esto según la administración distrital, y es la etapa 1, porque dividen factibilidad en etapa 1 y etapa 2, pero la factibilidad es además la etapa 2, que es actualización y sustentación de diseño, estudios previos, documentación técnica, prepliegos, informes sobre la fase licitatoria. La administración distrital, según esta carta de Clemente del Valle, se demoraron 7 meses, porque dice que los estudios los terminaron en septiembre, ¿no? Eso es lo que está diciendo esta carta. 7 meses, no conozco, eso es un récord Guinness. Por eso hace un año aquí mismo dije que en 7 meses no podían obtener los estudios. Pero ¿cuál es la situación en ese momento, concejal? La situación en este momento es que no hay estudios, no hay estudios. Y termino con esto, las interventorías, digamos para empezar el debate. La interventoría, ¿qué es una interventoría? La interventoría en este caso es Sener, una firma española que hace metros y que en este momento está haciendo la interventoría. La interventoría es la que le hace seguimiento a una obra, la que dice si se cumplieron y la que puede decir a satisfacción se cumplieron los detalles de la obra. Secretario, miren, para el 13, y termino con Tranquilo. esto, termino con esto, Jessy. Para el 13 de octubre, un mes después de que habían dicho y fueron al Consejo a decir, aquí están los estudios, aquí llenamos el requisito de factibilidad, un mes después, el 13 de octubre, en un derecho de petición, la empresa Sener me dice que de esos 23 productos en los que consiste la factibilidad, solamente habían hecho 6 metodologías, no estudios. Secretario de Gobierno, ¿qué responderá a lo que acaba de decir el concejal Holman Morris? Bueno, en primer lugar, a los bogotanos hay que manifestarles que el metro para Bogotá ahora sí es una realidad. Estamos en un punto en el que nunca antes se había llegado. Lo que pasó el 6 de agosto probablemente es un hecho histórico que tendremos que recordar. Por una parte, en presencia y con el aval del Banco Interamericano de Desarrollo, el Banco Europeo de Inversión, el Banco Mundial, se firmaron los cupos que tenemos ahora, más de 1.700 millones de dólares tenemos en cupos aprobados por estos bancos, incluso ya tenemos aprobados los primeros desembolsos de 200 millones de dólares, se firmaron las garantías por parte del gobierno nacional, adicionalmente las garantías por parte de la alcaldía, y estamos en un punto en el que ya se abrió la primera etapa de la licitación, que no es nada más ni nada menos que la preclasificación de los oferentes. Esta es una de las buenas prácticas que establece el BID y el Banco Mundial, que básicamente responden a buscar que los oferentes tengan la capacidad financiera y técnica para construir un proyecto como este. Este es un proyecto, el metro de Bogotá cuesta alrededor de 4.000 millones de dólares, estamos hablando de alrededor de 12 billones de pesos. Y es fundamental esta etapa de aproximadamente 2-3 meses en donde se hace una preclasificación alrededor del mundo buscando las mejores compañías que sean capaces de adelantarlo. Y posteriormente entramos ya a la etapa final de la licitación, que es sobre los pliegos definitivos, son las propuestas económicas, técnicas de cada una de las empresas pues, a las que se concluyen. Y
Pues al contar eso, básicamente estoy respondiendo lo más importante, y es, sería imposible haber llegado a este punto si fuera verdad lo que asegura el concejal Holman Morris, que no hay de estudios y no hay diseños. En ese sentido, es porque tenemos todos los requisitos cumplidos que pudimos llegar a esta etapa. Y yo quiero recordar, así como lo hace él, un poco de historia. El concejal Holman y el sector político pues, con el que trabaja, obviamente lleva muchos años diciendo que no es posible lo que estamos haciendo. Y con hechos a ellos y a los bogotanos les vamos demostrando que sí es posible y que hemos alcanzado las metas en el momento adecuado. Hay que recordar al debate que hace alusión Holman. En ese debate aquí aseguraba que en noviembre no íbamos a lograr firmar el contrato de cofinanciación con el gobierno nacional porque iniciaba la ley de garantías, y lo logramos después de un proceso muy complejo. En primer lugar, creamos la empresa Metro, que no existía en Bogotá. En segundo lugar, logramos llegar al primer punto que llegamos fue al punto que había llegado el proyecto Metro de la administración anterior, y fue a reservar la senda presupuestal por parte del gobierno nacional para los desembolsos nacionales del 70% para el Metro. Posteriormente llegamos a lo que nunca llegó ni el proyecto anterior ni ningún otro, a un COMPES de importancia estratégica en el que se validó precisamente buena parte de los requisitos que está diciendo el concejal. Después llegamos a un aval fiscal del gobierno nacional en donde se aprobaron ya las vigencias futuras, es decir, se comprometió realmente los recursos. Simultáneamente en el gobierno distrital hacíamos lo propio. Aprobamos con la venia de la mayoría del Consejo las vigencias futuras necesarias para cubrir el 30% del proyecto, de los recursos del proyecto. Y llegamos a un punto determinante, el contrato de cofinanciación del gobierno nacional con el gobierno distrital para garantizar los recursos hasta 2048 para hacer los desembolsos necesarios. En ese sentido, una vez pasa esa etapa, arrancamos con toda la estructuración de la licitación. Y es muy importante resaltar, lo leía el concejal, la ley de metros e incluso la ley de infraestructura establece que para aprobar los recursos se necesitan los estudios de factibilidad. Los estudios de factibilidad no los determina el concejal Holman Morris, ni el secretario de gobierno Miguel Uribe, ni un candidato presidencial, ni un senador. Lo determinan las entidades técnicas, y las entidades técnicas que en este momento avalaron esos estudios y diseños de factibilidad fueron el Ministerio de Hacienda, el Ministerio de Transporte, el DNP, incluso la Secretaría de Movilidad, la empresa Metro, y adicionalmente hay que resaltar que hoy el documento de política pública más responsable que existe en el país es el COMPES Nacional, que fue el que determinó que se cumplían estos requisitos. Es decir, podíamos seguir avanzando con respecto a lo que teníamos. Y aquí hay que hacer una precisión. A veces el concejal habla de estudios y diseños, pero vamos a dividirlo. Una cosa son los estudios geográficos, topográficos, hidráulicos, inventario forestal, etcétera, que están totalmente terminados al 100% desde septiembre. Y otra cosa son los diseños que están en estado de factibilidad desde el momento en que se aprobaron todos estos recursos y que se siguen madurando hasta el momento definitivo, que es la entrega de más de 16.000 planos a la empresa que gane, cuando se abra la etapa de los prepliegos, ahí se entregarán ya los estudios o los diseños, en la última etapa, digámoslo así. Entonces hemos cumplido toda la norma, hemos tenido todas las certificaciones técnicas. Y ayer, el 6 de agosto, llegamos, insisto, a un punto histórico, en donde 3 entidades internacionales, la banca multilateral, después de haber estudiado cada detalle, además, estos señores no aprueban créditos con base en la garantía, no, revisan la sostenibilidad financiera, técnica, social, ambiental de estos proyectos. Pues revisaron cada uno de estos, incluso por primera vez en Colombia el Banco Europeo de Inversión viene a financiar un proyecto de esta magnitud. Entonces tenemos el Banco Interamericano de Desarrollo, el Banco Mundial, el Banco Europeo de Inversión, que vienen y después de revisar todo el proceso, incluso todo el aspecto legal, pero toda la parte técnica y financiera deciden aprobar unos créditos. Entonces a lo que llegamos ahora es nada más ni nada menos al inicio real de las etapas de la licitación. Una vez finalicemos ya con los créditos aprobados que ya tenemos, una vez terminemos la preselección de empresas, podemos entrar ya a la parte definitiva de la licitación. Y la gran noticia, Jessy y Erika, bogotanos, es que antes de que se acabe el primer semestre del 2019 vamos a haber adjudicado el Metro de Bogotá. Ah, bueno, pero eso sí, es decir, o sea, antes de junio del 2019 se adjudica la obra del metro. Así es.
Una consulta para darle la palabra al concejal Holman Morris. El gerente de la empresa Metro, el señor Andrés Escobar, ha dicho que esos estudios están al 95%. ¿Esto qué significa? ¿Qué es entonces lo que hace falta? Porque si él mismo reconoce que los estudios todavía les queda un tiempo, por lo menos un mes, podemos decir que no están entonces terminados. Esa es una pregunta muy importante, porque cuando se habla de diseños en factibilidad, no necesariamente se refiere a los diseños definitivos. La etapa de factibilidad, como lo decía el concejal, es la etapa donde está la estructuración técnica y financiera que permite, de acuerdo a la ley, tomar una decisión sobre el presupuesto que va a costar la obra. Una vez llegamos a esa etapa, insisto, certificado por la FDN, el DNP, Ministerio de Transporte, Hacienda y entidades distritales, en ese momento se puede determinar cuánto va a costar el proyecto. Y con base en esa factibilidad se determina el costo, se adelantan las aprobaciones de las vigencias nacionales y distritales y esos diseños siguen madurándose hasta el punto en donde se entregan para los prepliegos, en donde ya se empiezan a recibir propuestas económicas. Lo que dice el gerente es reconocer que estamos en un punto básicamente definitivo en donde faltan algunos ajustes que han surgido que no son relevantes ni para la estructuración del costo, ni técnica ni financieramente del proyecto, y ya todo eso se determinó, que es todo lo que leía el concejal. Qué tipo de trenes vamos a tener, cuántos vagones, qué modo de frenaje, si va a ser, qué tipo de estructura eléctrica, cómo va a ser el viaducto, cómo va a ser la forma del viaducto, la altura, etcétera. Todas estas condiciones, características fundamentales para el proyecto ya se habían tomado. ¿En qué estamos? Y voy a darte un ejemplo. Por ejemplo, ese 5%, 4%, 3% de los estudios que faltan en estos 2 meses que vamos a entregárselos ya en los pliegos definitivos, hacen referencia, por ejemplo, a si las estaciones van a tener un ingreso principal y unos secundarios, o va a tener varios ingresos, o exclusivamente uno, cosas de ese estilo. Es pequeños diseños, pequeñas definiciones que no alteran el proyecto. Entonces, yo quiero resaltar nuevamente, de acuerdo a la ley hemos cumplido todos los pasos. Y estamos en un punto en el que nunca antes habíamos llegado. Y yo, una invitación que hice la vez pasada y la vuelvo a hacer. La primera línea de metro para Bogotá es un hecho. Yo quisiera que pronto el concejal Holman se empezara a centrar en cómo vamos a debatir la segunda línea del metro para Bogotá. Concejal Morris. Bueno, a mí me gusta debatir con Miguel, además porque la administración ha puesto el cargo político y no el técnico a debatir este tema. Este es un tema eminentemente técnico. Usted no va a encontrar debates de Andrés Escobar, por ejemplo. Pero bien. Pero un solo paréntesis, el concejal no es ingeniero de una firma de ingenieros, es concejal de Bogotá, periodista, no ingeniero. Entonces, solo para dejarlo claro. Entonces, pero lo realmente histórico, lo que sucedió el 6 de agosto es que logramos evitar un gran hecho de corrupción en el país. Quizás el más grande. Nosotros estamos hablando del proyecto de infraestructura más grande del país. Cualquier violación a la ley ahí quiere significar miles y miles y miles de billones de pesos. Primer punto. Segundo punto, doctor Miguel Uribe, usted podrá decir que la financiera, que el BID, que el marciano de arriba, que todo el mundo dijo que hay certificaciones, pero resulta que hay un contrato. Y los contratos tienen interventores. ¿Es correcto? Eso es lo que ordena la ley. ¿Qué es lo que dice el interventor de este contrato, que es la firma Sener, que sabe hacer metros? Y lo dice en un otro sí, con fecha enero del presente año. ¿Estamos o no estamos de acuerdo que este contrato tiene un interventor y que el interventor es el que al final del día nos debe decir si están todos los productos, si se entregaron a satisfacción? Para eso son los interventores. O si no, apague y vámonos. ¿Correcto? ¿Qué dice el interventor? Voy a leerlo. Sí, voy a leérselo, doctor Miguel Uribe. En esos informes quedó consignado que varios productos aún deben ser complementados por parte del consultor. El consultor, para este caso, es la firma Ingetec y Sistra, que hacen parte del consorcio Metro, cuyo gerente es el doctor ¿De qué Andrés fecha es esa Escobar. carta, por favor? Entonces, continúo. Esto es otro sí al contrato de enero del 2018. Cuando yo me atrevo a hacer la denuncia penal, es porque aparecen los otros sí. Insisto,
El interventor es el que nos da la legalidad del contrato. ¿Qué dice? Los productos aún deben ser complementados por parte del consultor y deben ser incorporados correcciones, algunas de fondo. Es decir, que no se trata de una simple incorporación de observaciones por parte de la interventoría, sino de la incorporación de ítems faltantes. Enero del presente año, para la fecha, y es aquí donde está el ilícito, para la fecha en que le dijeron al país que estos estudios habían terminado, no habían terminado, lo acaba de corroborar el secretario de Gobierno. Esta mañana en la entrevista que usted hace, Erika, lo acaba de corroborar el doctor Andrés Escobar, pero para lo que usted está diciendo, que el BID, que la Financiera de Desarrollo Nacional, que Perencejo, que aquí y allá, no señor, para eso están las interventorías. Y la interventoría en enero dice que no estaban todos los productos completos. Es más, por eso el consultor, en un otro sí, en este otro sí del mes de junio, ¿qué es lo que dice? Como no están esos productos completos, ¿qué es lo que dice? Dice que el contrato en el tiempo hay que ampliarlo. Doctor Miguel Uribe, y esta prueba es contundente que me permite decirles, ustedes no van a abrir la licitación como no la abrieron este 6 de agosto. Para mí lo histórico es que no pudieron engañar a la gente. Habían dicho en todas partes, con una chequera abultada de publicidad, habían dicho que iban a abrir la licitación. No pudieron abrirla porque no existen los estudios. ¿Ok? ¿Qué dice esta prórroga al contrato? ¿Qué dice? Voy a leerla. El plazo de ejecución del contrato es de 27 meses y 15 días contado a partir de la suscripción del acta de inicio. El acta de inicio fue febrero del 2017, más 27 meses nos vamos a mayo del año entrante. ¿Qué es lo que están diciendo? Que solamente hasta mayo del año entrante van a tener los estudios. ¿Cuál es el objeto de la ampliación en tiempo? Porque usted, como quienes hemos sido gerentes de empresas públicas, sabemos que es ilegal cambiar el objeto del contrato. El objeto del contrato, y es la fase donde todavía estamos, es la elaboración de los estudios. Por eso aquí dice, etapa 1, como usted acaba de afirmar que sí hay 2 etapas. Organización y elaboración de los diseños deberá desarrollarse a partir de la suscripción de la orden de inicio del contrato y dentro de los primeros 10 meses del plazo del contrato, ya que de la misma se desprenderán insumos vitales. Etapa 2, estructuración técnica del tramo 1. Sin los productos de la etapa 1 no se pueden hacer los productos de la etapa 2. Estos son pruebas irrefutables. Yesid, varias cosas. La primera es que yo no podemos, Holman confunde un poco con los términos. Yo no estoy hablando, yo lo que hablé fue de etapas, él agrega qué términos, pero yo hablé fue de las etapas de la licitación. Estamos en la primera etapa de preselección y vamos para la segunda etapa, que es la definitiva. Pero varias cosas. El concejal trata de descalificarme, ¿no?, en este debate, porque asumo un cargo político de acuerdo a él, y yo lo decía ahora, pues el político es él, que es concejal, que evidentemente además tampoco es ingeniero. Entonces aquí lo que estamos debatiendo, pues evidentemente no es cada detalle de los estudios, sino contándole a los ciudadanos realmente lo que está pasando en Bogotá. Y hay cosas que yo no puedo aceptar. La primera es que el concejal diga que está evitando un gran caso de corrupción. Es tan absurda esa afirmación que se cae de su propio peso. Nunca antes habíamos tenido un contrato tan importante en Colombia con el acompañamiento de la banca multilateral, 3 bancos del más alto nivel técnico, BID, Banco Interamericano de Desarrollo, Banco de Inversión Europeo y el Banco Mundial. Tenemos además, firmamos un gran pacto de acuerdo a las normas de la OCDE en el marco de la transparencia. Tenemos el aval del Gobierno Nacional, del Ministerio de Transporte, Hacienda y adicionalmente el DNP, y por supuesto confluyen las entidades distritales. Aquí hemos cubierto y mitigado todos los riesgos. Entre otras cosas, este gobierno le ha tocado corregir errores en materia técnica, pero además en materia de desfalco, de corrupción de otras administraciones.
Es en otras administraciones, incluso en la anterior que defiende el concejal Morris, en donde el mismo alcalde aceptaba que se robaban la plata por las esquinas y bueno, y muchas otras cosas, y donde había participación incluso de familiares de altos, o incluso del alcalde, pero también de altos funcionarios. Pero ese es otro problema. Entonces eso que nos vengan aquí a tildar de corruptos o de corrupción un proceso que ha tenido toda la veeduría y todo el cuidado, pues es inaceptable. Pero obviamente lo que está haciendo Holman Morris y todo su sector político es política. Están cabalgando sobre promesas incumplidas cuando tuvieron la oportunidad de gobernar, tienen nostalgia de poder y ahora pretenden no solamente no haber hecho lo que les correspondía, sino evitar que nosotros lo consigamos. El señor concejal Holman plantea que en enero había que terminar una serie de productos. Estamos en agosto 8. Y han pasado, de ese día aquí han pasado una serie de revisiones que nos permiten llegar a un punto determinante, que subestima y minimiza con un criterio político el concejal, pero que es histórico, otra vez repito, pero adicionalmente fundamental para la consolidación de este proyecto, y fue el 6 de agosto, en donde firmamos los créditos. Ninguna administración había siquiera tocado una portería de un banco multilateral pidiendo créditos. Llegamos aquí a tener el aval de los bancos más importantes de la banca multilateral, incluso aprobándonos un cupo de 1.600 millones de dólares y ahora con un desembolso aprobado de 200 millones. ¿Qué más garantía queremos de que este proyecto va sobre ruedas y tiene todos los requisitos necesarios? Ahora, yo creo que es determinante entender en qué punto estamos. Yo creo que aquí también lo que pasa es que siguen peleando, siguen discutiendo sobre si era necesario o no hacer un metro subterráneo o elevado. Ya esa discusión pasó, ya pasaron la discusión de los estudios, incluso de la financiación, ya estamos en la licitación, donde vuelvo, repito, ya abrimos licitación, es un hecho que abrimos licitación, la primera etapa, una etapa de preselección. Hoy, hace poco, tuvimos más de 100 visitas de empresas interesadas en el proyecto. Y eso lo que implica es que hay un interés real internacional, incluso nacional. Y si esto fuera un chiste, pues si esto fuera un proyecto efímero, un proyecto que fuera abstracto, pues evidentemente no tendríamos la evolución que hoy tenemos. Concejal Morris, yo para mayor precisión de las personas que nos ven a esta hora, porque cuando usted plantea estas fechas, los otros sí, las prórrogas y demás, y advierte que se indujo a un error a los concejales, significa que cuando se les presenta unos documentos que no eran los estudios definitivos, en últimas ustedes toman una decisión basada en una información que a su juicio es falsa. Es un claro engaño y eso es fraude y eso es lo que yo denuncio penalmente. Para la fecha en que se aprueban las vigencias futuras ordinarias, en el mes de septiembre del año pasado, no existían los estudios, existían metodologías. Pero uno escucha al secretario, usted no hace parte de la denuncia penal, para su tranquilidad, usted no aparece ahí porque usted no es el técnico, evidentemente. Yo como político, y que me toca hacer control político, cuando me doy cuenta de un ilícito, la ley me obliga a denunciarlo. Y es lo que estoy denunciando y es lo que le estoy pidiendo a las autoridades. Miren, investiguen. Pero si ustedes se dan cuenta en el relato del secretario de Gobierno, nunca aparece la palabra interventoría. Es que es muy sencillo. Yesid y Canal Capital, yo les pediría, pues, hacer periodismo en este caso. Muéstrennos. Pero estamos haciendo periodismo en este caso, Holman. Es con todo respeto, digamos, de aquí para adelante, Yesid, tranquilo. Vale. De aquí para adelante usted puede decir, hombre, vamos a averiguar dónde está el acta de la interventoría a satisfacción que nos dice que ya todos los productos están. Así de sencillo. Y si para la fecha de septiembre ya estaba esa acta de la interventoría que nos dice a satisfacción, recibimos los estudios de factibilidad. Primer punto. Segundo punto, la ley no es flexible en este sentido. La ley no nos dice, no, entréguenos una etapa de factibilidad y después nos entregan la otra. No, no es posible. La ley es clara. Todos los estudios de factibilidad. Imagínense que la sofisticación de la Financiera de Desarrollo Nacional los lleva a inventarse el siguiente término, niveles de maduración. Perdónenme, la ley no pide niveles de maduración, pide los estudios de factibilidad y aquí lo acaba de afirmar
No existen los estudios al 100%. Pero ¿cómo se aprueba un no, COMPES no en ese existe. sentido? Sí, Hombre, en el caso, por eso- por ejemplo, del metro subterráneo, ¿había COMPES? Escúchame, nunca se llegó al COMPES. ¿Por qué? Porque nos hicieron cubrir todas las etapas hasta ingeniería de detalle. Aquí, lo que ha hecho el gobierno Santos, también en complicidad con la administración de Enrique Peñalosa, les expidieron un COMPES con un término que se inventó la Financiera de Desarrollo Nacional, niveles de maduración. Y eso es lo que estoy pidiendo que se investigue, porque la ley de infraestructura nunca dice, no, lleguen a niveles de maduración. Lo que dice es entréguenme los estudios. Y finalizo con esto, espérame, finalizo con esto, Jessy. Tranquilo. Mire, la Agencia Nacional de Infraestructura acaba de anunciar el proyecto del Aeropuerto El Dorado número 2 para Bogotá y dice en su página web, se puede aperturar licitación porque ya tenemos los estudios de factibilidad. ¿Sabe cuánto se demoraron en estudios de factibilidad? 22 meses. La administración de Enrique Peñalosa se ha demorado tan solo 7 meses. Por eso es que no pudieron abrir la licitación el 6 de agosto, perdónenme. 2, vamos con el proyecto de la troncal de la avenida Séptima. Lo aperturaron mucho antes, lo aperturaron en el 2016. En el noviembre del 2016 firmaron el contrato para elaboración de los estudios de factibilidad. Llevamos un año y no se ha podido abrir la troncal de la avenida Séptima. Tiene más estudios la troncal de la avenida Séptima que el metro elevado Enrique Peñalosa. 2. ¿Y sabe qué dice un funcionario del IDU sobre la troncal de la avenida Séptima? Dice lo siguiente: no es viable aperturar licitación de la troncal de la avenida Séptima porque no se han conseguido todos los productos de los estudios de factibilidad. ¿Sabe quién también está haciendo la troncal de la avenida Séptima? Ingetec, que también es el consultor que no ha podido lograr todos los productos del nivel de factibilidad en el proyecto Metro Elevado. Mire, Bueno, ¿usted se secretario, acuerda? toca varios temas. Sí. El concejal Morris, por ejemplo, recuerda un tema de Transmilenio por la Séptima. Erika, Sí. cuando salió esa denuncia, ese día la directora del IDU, Lo Janet aclaró, lo Mantilla, aclaró. dijo que era una comunicación de un alto funcionario que Había luego sido se en junio, subsanó que había sido cuando en se dio junio. respuesta No, a ese pero tema. sí, Pero pero vamos a escuchar al secretario de no, Gobierno. pero volvemos No, y pero a ver, decimos, es que no, estos son ¿dónde está debates- la interventoría de la troncal Secretario de la de avenida Gobierno, Séptima? de lo que acaba de decir el concejal Morris, ¿qué responder? No, a ver, varias cosas. Lo primero es que todos los pasos los hemos surtido de acuerdo a la ley. Él se puede remitir a los documentos de aquí para atrás y pues está leyéndonos una carta del 8 de enero, de enero, pero estamos el 8 de agosto y hemos surtido todos los pasos necesarios para llegar a un punto determinante, en donde el gobierno nacional, por primera vez, como lo reconoce aquí el concejal, aprobó los recursos necesarios, el 70% para este proyecto, y donde por primera vez la banca multilateral, BID, Banco Mundial y Banco de Inversión Europea aprueban estos recursos. Ahora, ¿quién va a determinar si hay o no un ilícito? Que es en lo que insiste el concejal, que yo además no me remitiría porque ni él ni yo somos jueces, ni somos los responsables. Es un juez el que lo va a determinar. Y estamos listos para dar la batalla política, incluso la jurídica en la instancia que corresponde. Pero aquí estamos demostrando con hechos que hemos avanzado a un punto en el que nunca antes estábamos. El concejal, por ejemplo, insiste, y me gusta esa pregunta que usted le hizo, Yesid, porque queda evidenciado que el metro anterior no estaba listo para abrir licitación, como nos decía el candidato presidencial que respalda a Holman, y incluso Holman, como en algunas oportunidades, no estaba listo, no tenía COMPES, tenía aval fiscal, no tenía COMPES, incluso no tenía las vigencias futuras, ni nacionales ni distritales, no había empresa metro, no había banca multilateral, etcétera, etcétera. Pero, para volver al tema, y es lo que más me interesa en este debate, es poder explicar que hemos surtido todos los pasos. Ningún proyecto probablemente ha tenido la visibilidad, el escrutinio, la veeduría que ha tenido el proyecto Metro en Bogotá. Hemos pasado por muchísimas instancias y llegamos a un punto en el que nunca antes habíamos estado, en el que tenemos unos validadores
que son entidades técnicas, evidentemente, no es ni un concejal ni un secretario, nos referimos básicamente a la banca multilateral y al gobierno nacional. No habla de la interventoría. Ahora, incluso la interventoría, Holman, sería imposible, es decir, usted trata de utilizar un grave retórica en esta materia, pero es, si no hubiera un aval de la interventoría, no habría cupo, no había crédito por parte de la banca multilateral, no habría un aval ni una garantía por el gobierno nacional. Es que lo que ayer se firmó, el 6 de agosto, perdón, hace 2 días, fue un contrato de resguardo por parte del alcalde mayor, diciendo, la ciudad está lista para garantizar esos créditos. Y unas garantías con cada banco, donde el ministro Mauricio Cárdenas firmó con cada banco la garantía. La pregunta es, ¿todo esto se hubiera podido hacer si no tuviéramos, si fuera tan pues, evidente las fallas que plantea el concejal Holman? Obviamente no. Obviamente él lo que está haciendo es política, cabalgando sobre unas promesas incumplidas de estos sectores, pero además yo entro a otro tema para equiparar. Aquí lo que él está planteando es un debate de cuánto se demoraron los estudios de factibilidad. Perdón, eso no es lo que tiene que, ese no es una ni facultad ni capacidad que tenga ni el concejal Holman Morris, incluso que no tengo yo, no, lo tienen las entidades técnicas. Y un tema muy importante, él habló de la prórroga de Sistra. Yo quiero hablar de eso. Porque es que la prórroga de Sistra, que dice que va hasta el próximo año, no es para entregar los productos de los diseños definitivos, es para hacer todo el acompañamiento de la evaluación de las firmas que participen. Este consultor no solamente nos sirvió en la primera etapa de toda esta estructuración, sino que incluso ahora viene a la etapa de evaluación y seguimiento de las empresas. Además, y por último, la etapa de la troncal séptima. Como usted lo dice, ya se aclaró, lo que estábamos en ese momento haciendo era unas observaciones a productos finales, ya se aprobó por parte de la interventoría, se aprobó por parte de todos los conceptos y avales técnicos que tiene que tener la troncal séptima y estamos listos muy pronto para arrancar la licitación. Entonces, aquí varias cosas. La primera, llegamos a un punto en el que nunca antes se había llegado. Abrimos la primera etapa de la licitación, estamos en la preselección de las mejores firmas a nivel mundial para poder hacer el metro. En octubre vamos a abrir la etapa definitiva de la licitación, como incluso lo dije en otro debate aquí con una senadora. Usted recordará, incluso hicimos una apuesta que se iba a abrir, que nos iba a abrir en octubre y ya se abrió, el 6, ya la abrimos el 6 de agosto, incluso vamos a llegar a la segunda etapa y también lo digo aquí, antes de que se acabe, antes de octubre vamos a entrar, o antes de que se finalice octubre vamos a entrar a la segunda etapa de la licitación que ya es con pliegos definitivos y eso nos lleva a que el próximo año, antes de que se acabe el primer semestre, vamos a poder adjudicar el metro. Entonces, o sea que la obra del metro arrancaría... No, entonces una vez se adjudica, arranca un proceso adicional en donde es el constructor en el que se avala los diseños, mejor dicho, es un proceso casi que de recepción de diseños, en donde es el constructor el que determina entonces ya cantidades de obra, tiempos, cronogramas. La obra? Más o menos a finales del 19 esperamos hacerlo. Ahora, ¿qué está pasando hoy? Porque tampoco es verdad que no hayamos hecho nada. Primero, estamos en compra de predios. Por primera vez se compran predios para el metro. Estamos además haciendo adecuaciones en el patio taller y un tema fundamental, estamos haciendo un traslado anticipado de redes. ¿Qué quiere decir eso? Hemos identificado 92 puntos de conflicto entre redes del acueducto, gas, teléfonos, que una vez se vaya a construir el metro, el viaducto, pueden generar puntos de conflicto y demorar la obra. Venimos haciendo ya el traslado para que una vez inicie la construcción del viaducto podamos hacerlo mucho mejor, a diferencia de otras administraciones que no solo no planeaban correctamente, sino que tampoco lo hacían en su ejecución. Concejal Morris, una de las cosas, Erika, que más ha dicho el secretario de Gobierno en este debate es que hacen política con el metro, que de parte del movimiento que representa el concejal Morris se hace este tipo de debates, este tipo de denuncias con un objetivo claramente político. Concejal, ¿qué responde usted sobre eso? Y bueno, el espacio para que replique al secretario Uribe. No, pues, Jessy, yo creo que aquí no he dicho que el metro es de izquierda o de derecha. Yo aquí he mostrado pruebas, documentos oficiales. Yo no creo que eso sea hacer política. Eso es hacer control político, que es diferente. Yo vuelvo, insisto, durante 2 años voy a volver a hacer la misma pregunta que no he logrado. Yo pensé que hoy iba a tener la respuesta por parte del secretario. ¿Dónde están los estudios de factibilidad aprobados por Sistra? ¿Dónde está el acta? Eso es lo que nosotros hemos venido diciendo. El acta no aparece. Yo también quiero llamar la atención, Yesid, sobre lo siguiente. A un funcionario público, uno que ha sido funcionario público, uno no puede responder, no, es que ya me quedaron claras, ya tengo claridades sobre lo que dijo un funcionario mío. No,
perdónenme, ¿dónde está el documento de la troncal de la avenida Séptima donde dice que los 20 y pico de proyectos para declarar la viabilidad de la licitación se subsanaron? Eso no se subsana, perdóname Erika ni Yesid. Esas observaciones de ese ingeniero honesto, funcionario del IDU, que al final del día dice, esto es imposible aprobarlo, es porque eso no se subsana de la noche a la mañana. Son estudios que se demoran meses, digo yo, meses, pero las observaciones que había allí eran observaciones de fondo. Lo mismo que está pasando con el metro elevado. El secretario de gobierno dice que empezaron a correr, esto lo digo yo, empezaron a correr porque los iba a agarrar la ley de garantías. Y en esa carrera violaron la ley. Porque lo que van a hacer, y lo acaba de admitir, la segunda etapa de estudios de diseño, que hace parte de factibilidad, la van a llevar a mayo del 19. Eso no fue lo que yo dije. Sea preciso con lo que yo dije. Yo no dije eso, Holman. Leo la cláusula, se refirió a la cláusula, vuelvo y la leo. El plazo de ejecución del contrato de 27 meses y 15 días, contados a partir de la suscripción del acta de inicio. Durante este plazo se desarrollarán las 2 etapas de la consultoría, 27 meses a partir del acta de inicio. Eso quiere decir hasta mayo del 19. Mientras que no terminen estos estudios, no pueden abrir licitación y lo único que van a hacer son anuncios y titulares que no corresponden a la verdad. Entonces, ¿usted cree que no van a cumplir? No, yo creo que no. Es que no han venido cumpliendo. Es que dijeron que iban a abrir la licitación y dijeron, no, es que son unos pliegos, no van a cumplir. Y lo que yo he mostrado, mi ejercicio hoy aquí, ha sido mostrar documentos oficiales. Documentos oficiales que no los han desvirtuado, no los ha desvirtuado el secretario de gobierno a lo largo de esta discusión. Son documentos que tienen otros CIS, que tienen cláusulas, que tienen prórrogas, que evidencian que los estudios de factibilidad no existen. Eso, a ver. Lo que quiero decir, esto me refiero no a lo que usted está diciendo, Miguel. No, se refiere además tergiversándolo. Me refiero a los documentos. Y quiero terminar con esto. Mire, Yesid y televidentes. El cáncer más grande que tiene hoy el país se llama corrupción. Y los grandes escándalos de corrupción han estado ligados siempre a grandes obras de infraestructura. ¿Qué obras de infraestructura? Las de movilidad. Ruta del Sol número 2, Puente Chirajara, y aparece una obra de infraestructura como Reficar, ¿no es cierto? Que también tuvo un COMPES. Reficar tuvo COMPES. Ruta del Sol también tuvo COMPES. Entonces eso no es prenda de garantía. La prenda de garantía es la existencia y el cumplimiento de la fase 2 de factibilidad con estudios y donde que aparezcan los interventores. Por eso yo digo, nosotros estamos evitando aquí lo que puede ser uno de los grandes escándalos de corrupción. Hay una cláusula que me llama mucho la atención, que la toca tangencialmente el secretario de gobierno. Hay una cláusula donde dice que las partes se reservan el derecho de hacer uso de los mecanismos de solución de controversias que establece el contrato con el ánimo de llegar a un acuerdo sobre el potencial mayor valor en que pudieran incurrir el consultor con ocasión del presente otro sí. ¿Qué quiere decir esto? Que va a haber más otro sí. ¿Sabe cuánto costó el tercer otro sí? 3.000 millones de pesos. Sí. Secretario, ¿se cumple el cronograma que anunció el alcalde Enrique Peñalosa con el presidente saliente, con ahora expresidente Juan Manuel Santos? Mire, son varias cosas. Lo primero que yo tengo que decir y manifestar mi rechazo es que no puedo creer que el concejal Holman Morris tergiverse lo que yo he planteado. Dice con una facilidad que yo mencioné, que yo dije, que hice referencia. Eso no ha sido así, eso digamos a juicio de cada televidente, pero pues me parece irresponsable por parte del concejal, pero él acostumbrado a hacer eso, él y sus seguidores. Pero mire, varias cosas. Lo primero es que nosotros, yo sigo sin aceptar que él haga referencia o busque atacar este proyecto con un argumento de corrupción.
cuando fue su administración, la de Gustavo Petro, la que se caracterizó no solo por combatir o acabar las prácticas que venían de las administraciones pasadas, algunas las continuaron, incluso si se habla de riesgos de corrupción, vamos a hablar aquí de riesgos de corrupción, pues podemos hablar de las grandes prórrogas que hizo y ni siquiera hizo licitaciones, las prórrogas en aseo, la contratación directa de aseo, la prórroga del SIM, la prórroga de la licitación de Transmilenio, todo contratación a dedo donde enriqueció a un montón de gente, pues de acuerdo a los argumentos de ellos, y donde no hubo ningún tipo de licitación, estudios, interventorías, nada, ahí sí no importaba. Entonces a mí sí me parece que primero hagan un estudio crítico de lo que representa la administración de Gustavo Petro en Bogotá y después tienen la autoridad moral para criticarnos en esta materia. Es este proyecto, no el de ellos, el que tiene el pacto más importante de la OCDE en materia de transparencia en contratación. Es este proyecto el que ha pasado, y lo quiero recordar, por aval fiscal del gobierno nacional. Es decir, se reservó la senda presupuestal, la plata. Segundo, COMPES del gobierno nacional, en donde se verificó. Entonces dice, ¿dónde están los estudios? ¿Dónde están los productos? Pues los verificaron en una instancia en la que nunca llegó ni siquiera el proyecto anterior, en el COMPES nacional, donde 10 requisitos de todo tipo se verificaron y se aprobó la importancia estratégica. Después pasamos a un CONFIS nuevamente nacional, donde ya se aprueban las vigencias futuras. Se comprometió el 70% del gobierno nacional. Después pasamos simultáneamente en Bogotá, donde aprobamos también la senda presupuestal en un aval fiscal, aprobamos en el Consejo de Gobierno la importancia estratégica y finalmente el Consejo de Bogotá aprueba las vigencias futuras, es decir, los recursos necesarios para el 30% del proyecto. Posteriormente llegamos a un acuerdo de confinanciación, un contrato entre gobierno y alcaldía, entre nación y alcaldía, en donde nuevamente se verifica el cumplimiento de todos los requisitos. Lo aprobamos. Después de eso, entramos en la estructuración de la licitación. Vamos a tocar las puertas de los bancos multilaterales para pedir los créditos. Y el 6 de agosto, hace 2 días, nos aprueban los créditos. Firmamos los contratos de 3 créditos por 200 millones que se aprueban los desembolsos. Y adicionalmente nos aprobaron un cupo de 1.700 millones de dólares adicionalmente. Es decir, hemos pasado todas las etapas y todas las instancias necesarias para llegar a este punto. Finalmente, estamos en el punto en donde abrimos la primera etapa de la licitación. Aquí no estamos hablando de más estudios, no estamos hablando de la etapa de la licitación, en donde se hace la preselección. De acuerdo a las buenas prácticas para evitar corrupción del Banco Mundial y del BID, se hace una preselección de empresas, en eso estamos, que durará 2 meses, alrededor de 2 meses, 3 meses, y en octubre abrir la última etapa de la licitación, en donde evidentemente vamos ya con pliegos, con prepliegos y pliegos definitivos, se van a empezar a responder observaciones de los oferentes finales y a recibir todas las propuestas económicas. Y finalmente, llegar a la contratación, por una parte. Segundo, un juez será el que va a determinar. Y vamos a ver, cuando el juez lo determine, pues aquí estaremos, nos volvemos a sentar en el debate público, en el año que sea, donde vamos a ver si el juez determinó que el señor Holman Morris tiene o no tiene razón. Ahora, yo entiendo que en materia de control político la visibilidad también la da este tipo de acciones, está bien. Si él considera, aquí no estamos recriminando que lo haya dicho, aquí lo que no nos parece bien es que le diga mentiras a los ciudadanos, que sea inexacto con la información, pero será el juez que lo determine. Y una vez el juez le determine, pues veremos quién tuvo la razón. Y yo terminaría con esto. Como lo dice él, hace 2 años viene criticando este proceso. Mientras Petro, Holman critican, nosotros trabajamos. Mientras ellos se obstruyen, obstaculizan, se oponen, nosotros avanzamos. ¿Y eso qué implica? Eso implica que pues, ellos van a, es decir, podría casi que augurar con la posición que tiene, y es vamos a poder estar construyendo el metro y seguiré insistiendo en lo mismo, mientras que los bogotanos lo que quieren hace muchos años es construir el metro. Entonces yo insisto, el metro, la primera línea de Gibraltar entre Bosa y Kennedy en el río Bogotá hasta la calle 72 con Caracas es un hecho. Vamos a dejar contempladas las siguientes rutas y la extensión del metro en el plan de ordenamiento territorial. Y yo invito a la ciudadanía a empezarle a exigir a este y a los próximos alcaldes la continuación del metro, incluso al gobierno nacional, porque es fundamental el apoyo del gobierno nacional. Y un último tema, tantos pasos hemos surtido, tantos requisitos hemos avanzado, que incluso ya el gobierno nacional aprobó también los recursos para las troncales alimentadoras del metro, que son la Boyacá, la 68 y la Cali. Una cosa, Erika, el concejal Morris ha instaurado varios recursos legales también en el pasado.
¿Cierto, concejal? Usted ha entablado demandas, denuncias. Esas demandas y esas denuncias, ¿a hoy en qué están? Digamos, ¿Han fallado? espérate, Yo he leído que han fallado espérate, a favor del distrito en ese caso. Espérate, contesto porque aquí hay varias afirmaciones. Primera, dice el secretario de Gobierno las verificaciones, que hicieron verificaciones de los productos. Entonces, con base en eso, yo digamos que instauro un derecho de petición para que me muestre las verificaciones de todos estos productos, ¿vale? Y sigo insistiendo, aquí no se trata de tener claridades, no, se trata de cumplir la ley, bogotanos. Por eso en Colombia se hizo una ley de infraestructura, para que se cumplan las fases de un proyecto, para evitar corrupción. Yo me mantengo. Si no se cumple la ley, se cae en corrupción. Yo he podido demostrar aquí, son documentos oficiales, son documentos de la interventoría, que están diciendo que los productos no se han conseguido a la fecha, y eso lo que quiere decir es que no ha habido estudios de factibilidad, y por eso yo insisto, engañaron al Consejo de la Ciudad, y eso se ha llevado a una cadena permanente de mentiras, de titulares que no corresponden a la verdad. Que verificaron los estudios, yo no le veo cuál es el problema, Yesid, de que publiquen la interventoría. ¿Cuál es el problema? ¿Por qué no me dice, mire, aquí está el estudio, aquí está el acta de verificación? Esta es el acta de la interventoría del proyecto Metro Subterráneo. Esta es el acta. Y la voy a publicar en este momento, la voy a publicar a través de mi cuenta de Twitter. Toda la interventoría del proyecto Metro Subterráneo. Los entregables, los productos, en fin. Y el nivel hasta donde llegó y que se le cumplió al gobierno de Juan Manuel Santos. Por eso expidió el cheque, pero por eso salió chimbo, se le atravesaron a este proyecto. Ese será otro debate, ese sí va a ser un debate político. ¿Por qué se le atravesaron el gobierno Santos y el ministro de Hacienda Mauricio Cárdenas? ¿Por qué se le atravesó al metro subterráneo de Gustavo Petro? Ese es un debate político que no voy a dar aquí, porque aquí yo me quiero mantener y no me voy a salir del debate técnico, del debate de la interventoría, de los productos de los otros CIS, y eso es lo que yo he hecho en esta tarde. Usted me pregunta por acciones legales. Claro que he interpuesto acciones legales. Esta es la primera denuncia que yo interpongo. ¿Ok? ¿Cuáles son las otras acciones con referencia al metro? Una acción de cumplimiento. ¿Y sabe lo que demostró esa acción de cumplimiento? Usted recordará, Yesid y Erika, que están al tanto del tema Bogotá, que en el primer semestre del año 2016 fueron al Consejo a pedir vigencias futuras excepcionales para el proyecto Metro Elevado, ¿no es cierto? Bueno, ¿ustedes saben cuáles fueron los estudios que llevaron? Acaban de iniciar la administración. Enero, febrero, marzo llevaron el proyecto. ¿Ustedes creen que en 2 meses pueden hacer estudios de factibilidad? ¿Y en qué quedan esas acciones judiciales, No, concejal? espérame, porque para allá voy. Sí. Para allá voy. Llevaron los estudios del metro subterráneo para hacer un metro elevado. Por eso, a partir de ese momento, y con todo respeto, secretario de Gobierno, porque usted no fue el encargado de hacer esa gestión, a partir de ese momento yo dije la administración de Enrique Peñalosa está dispuesto a violar toda la ley para sacar adelante este proyecto. ¿Ok? Y lo demostramos. ¿Dónde se demostró? En la acción de cumplimiento. ¿Por qué? Porque en la acción de cumplimiento obliga a la administración de Enrique Peñalosa a responderle a un juez de la República, obliga a decirle cuáles fueron los estudios que llevaron. ¿Y sabe usted cuál fue la respuesta del secretario de Planeación? Los estudios que existen a la fecha. ¿Cuáles eran los estudios que existían a la fecha de 2016? ¿Los de ustedes? ¿De qué metro? Los del metro subterráneo. Bueno, pero mire, el alcalde, escúchame porque pues, no he terminado la idea. El alcalde se vio obligado a responderle a una juez que efectivamente eran los estudios de un metro subterráneo. Pero hablando de ilegalidades, que yo no, como usted dice, yo no hablo carreta. Por eso es que tomo y denuncio. Eso es delicado, porque como no estoy hablando carreta, porque creo en estas pruebas, tomo la iniciativa de denunciar. Le respondieron a una juez de la República ante una tutela que interpuse, la Financiera de Desarrollo Nacional,
que esos 23 proyectos estaban en el 98%. ¿Sabe cuándo responden eso? Lo respondieron en el mes de octubre del año pasado. Si estaban en el 98%, ¿por qué se han demorado un año en hacer el 1% de los estudios de factibilidad? Secretario Guerrero, ¿qué responder ante...? No, mire, a ver, el concejal hace referencia a que él está presentando documentos oficiales y esperaba que yo los trajera. Bueno, yo no puedo traer 5 cajas aquí de documentos, pero entonces le voy a hacer otro resumen a los televidentes. Todo lo que mencioné en varias oportunidades, desde el COMPES, el aval fiscal, el aval de las vigencias futuras, la declaración de importancia estratégica, el contrato de cofinanciación entre alcaldía y gobierno nacional, los créditos aprobados por la banca multilateral, son documentos oficiales, que evidentemente no traje, pero son públicos y demuestran, que es a lo que yo me refiero, demuestran que hemos cumplido todos los requisitos de la ley. Primer punto. Segundo, invito a los ciudadanos que a través de mi cuenta de Twitter también acepto ese canal de comunicación, @MiguelUribeT, puedan revisar, allí colgaré todo lo que estoy diciendo, los links necesarios para que ustedes puedan ir a ver lo que estamos planteando. Y además, frente a la acusación que hace el concejal, y lo hizo en su momento cuando estábamos aprobando vigencias o discutiendo vigencias futuras en septiembre del año pasado, llevamos más de 3 cajas con estudios al Consejo. Entonces, ¿dónde están los estudios de factibilidad? Ahí. Nos lo llevamos al Consejo y están además, son públicos todos los pasos que hemos cumplido. Ese es el motivo de mi Entonces, precisamente ahí están los estudios de factibilidad. Es decir, en el momento necesario teníamos los estudios para poder hacer los pasos que hemos venido adelantando. Yo insisto, la denuncia del concejal la determinará un juez. Y cuando un juez determine quién tiene la razón, pues volvemos a hablar de eso. Sobre el caso del metro, ahora, secretario, ¿qué han determinado jueces a raíz de las... No, mire, nosotros hemos, pues tanto así que hemos cumplido. Es más, un mensaje pues para los bogotanos. A pesar de todo lo que está planteando Holman, a pesar de la oposición, a pesar de Petro, a pesar de Holman, a pesar de todos ellos, vamos avanzando. Es que es impresionante lo difícil que es para nosotros trabajar cuando tenemos unas personas más interesadas en destruir y en oponerse que en construir. Es que yo quisiera oír al concejal Holman Morris diciendo, bueno, ¿qué hay que hacer para mejorar? Venga, mire, no, es todo lo que él mismo plantea es cómo denunciar, cómo meter a la cárcel, cómo parar, cómo obstruir la tutela, etcétera. Lo que están interesados es en evitar que hagamos el metro. Más bien, como dice él, hay que hacer un juicio político de por qué no quieren que esta administración haga lo que ellos no hicieron. Y una pregunta que tú hiciste, Erika, muy importante, el cronograma. Mira, claro que el cronograma se ha venido desplazando desafortunadamente, pero se ha venido desplazando no por voluntad o incompetencia nuestra. Lo que ha pasado es que dependemos de terceros. Y entonces cuando uno depende de terceros es imposible que uno pueda cumplirlo a cabalidad. Pero lo que sí hemos dicho hace un tiempo importante es que antes de que finalice este año abrimos la licitación, lo cumplimos en la primera etapa. Si esta etapa no se hubiera tenido que hacer, y ojo a esto, si la etapa de preclasificación o preselección no se hubiera tenido que hacer de acuerdo al Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo, probablemente podríamos hacer la etapa de final de licitación antes de octubre. Pero como hay que pasar por esta etapa evidentemente para evitar corrupción, para garantizar la capacidad técnica y financiera de las empresas, pues obviamente se demora un poco. Pero ya cumplimos este año abriendo la licitación, la primera etapa de preselección. Vamos a cumplir además abriendo la segunda etapa de la licitación, que va a ser ya la evaluación, el inicio de recepción de propuestas económicas de estas empresas que se preseleccionen. Y finalmente vamos a cumplir, el próximo año se adjudica el metro. ¿Cuánto cuesta el metro? Pero déjeme hacer una pregunta. Cuesta alrededor de 12 billones, 4.000 millones de dólares. Déjeme hacer una pregunta, Yesir, y además esta respuesta también le interesa al concejal Holman Morris, porque otra crítica que se ha formulado en los últimos días en torno a este proceso en el que se encuentra hoy el Metro de Bogotá es la que ha hecho el Polo Democrático. Lo comentábamos al principio, el senador Jorge Enrique Robledo ha advertido que están violando la ley colombiana al entregarle al Banco Interamericano de Desarrollo las normas para todo este proceso de licitación, que sea el BID el que otorgue las garantías. ¿Por qué se decidió que fuera el BID y no las leyes o la legislación colombiana frente a esta etapa en la que se encuentra el proceso? No, Erika, lo primero que hay que resaltar es que estamos cumpliendo la ley. Aquí puede decir... Entonces, ¿qué es lo que va a hacer el BID? Y es más, y si eventualmente hubiera algún problema, quien lo determina no es el senador Jorge Enrique Robledo, el concejal Manuel Sarmiento, el concejal Holman Morris. No porque aquí se siente el concejal Holman Morris decir que estamos incumpliendo la ley, estamos incumpliendo, qué pena. Mientras este es un discurso del concejal, nosotros estamos dando hechos de todo lo que pasos que hemos cumplido para llegar a donde estamos.
Y eso lo determinará un juez y vuelvo y repito, estamos listos para dar la discusión jurídica y allá vamos a ver qué pasa cuando tome una decisión final los jueces. Pero lo que estamos haciendo es para cumplir la ley. Y lo que hemos hecho, es que yo vuelvo y pregunto, si no estuviéramos cumpliendo la ley, las entidades técnicas más importantes del país, incluso la banca multilateral, que son los bancos de desarrollo más importantes, en el caso nuestro, Interamericano, el Banco Interamericano de Desarrollo, el Banco Europeo de Inversión y el Banco Mundial, ya aprobaron los créditos. No es que estén dando, no es que estén viendo con buenos ojos este proyecto, no, es que ya firmamos un crédito, un contrato de crédito por la plata que les he dicho, por más de 1.700, un cupo de endeudamiento por más de 1.700, perdón, un crédito por más de, un cupo de crédito de 1.700 millones de dólares y un desembolso aprobado de 200 millones de dólares. Si esto fuera tan ilegal, pues el Ministerio de Hacienda no hubiera firmado las garantías. Y si fuera tan ilegal, nosotros tampoco hubiéramos firmado todas las garantías distritales. Entonces, yo lo que le quiero plantear a la ciudadanía es, la ley no se incumple porque lo diga un concejal o un senador. La ley se incumple cuando lo diga un juez y hasta el momento no lo ha dicho ni lo van a decir. Bueno. Y frente a nosotros sí estamos avanzando, demostrando con hechos, con documentos oficiales, con hechos políticos, con hechos técnicos, con todo lo necesario para demostrar que estamos avanzando hacia lo que siempre hemos querido en Bogotá y es construir el metro, la primera línea. Secretario y concejal, se nos acaba el tiempo. Un minuto, por favor, un minuto, concejal Morris y secretario Uribe, para cerrar porque ya se nos acabó el tiempo. Digamos, bueno. Yo lo que quiero decirles, ciudadanos, es que no malinterpreten el trabajo del control político de un concejal. Yo lo que estoy pidiéndole a esta administración hace 2 años es que cumplan la ley. Como ustedes lo escucharon aquí, no aparece por ninguna parte los estudios de interventoría, la interventoría, el acta que diga satisfacción, me entregaron los estudios de factibilidad. Si no hay estudios de factibilidad en las obras de infraestructura de este país, caen en corrupción y se caen. Por eso, por esa seguridad, interpuse la denuncia penal. Fracasaron en el proyecto Metro Elevado y lamentablemente fracasaron en el proyecto de la troncal de la Avenida Séptima y la movilidad va a ser un caos. Eso porque el que más corre no llega más lejos. Entonces, eso es lo que estamos diciendo nosotros. Secretario de Gobierno, un minuto para cerrar. Bueno, termino con lo que termina, o comienzo con lo que termina el concejal. Quienes fracasaron en el metro, en la troncal séptima, en la troncal Boyacá, 68, Cali y todo lo demás, fue la administración de Gustavo Petro. A nosotros nos queda 1 año y medio. Y en este año y medio vamos a terminar y dejar contratado a todo lo que nos hemos comprometido. Vamos a dejar contratado el metro, vamos a dejar contratado la troncal séptima, la Cali, la Boyacá, perdón, la 68. Incluso dejamos los estudios de muchas otras troncales. Y ahora el reto es a que se terminen y se ejecuten correctamente, a que no se frenen, a evitar que este sector político que gobernó la ciudad, que fue protagonista de grandes escándalos de corrupción, que no le cumplió la ciudadanía y que hoy está dedicado a obstruir, a detener, a impedir el progreso de la ciudad, pues evidentemente no lo logre. Mientras tanto, nosotros seguimos avanzando, cumpliendo la ley, no hemos tenido una sola falla en materia legal y le estamos demostrando a los ciudadanos que sí es posible cumplirle a los bogotanos. Así que yo vuelvo y repito, es un hecho la primera línea de metro para Bogotá, llegamos a un punto en el que nunca antes habíamos estado y ahora los invito a que debatamos la segunda línea de metro para Bogotá. Secretario Miguel Uribe, gracias por estar como siempre aquí en Opina Bogotá, buenas noches. Muchas gracias, Yesid. Y concejal Juan Morris, gracias por estar aquí, Canal Capital debatiendo sobre el metro de la ciudad. Erika, se nos acabó el tiempo, como siempre estos debates en este espacio donde escuchamos a unas voces, escuchamos a las otras para que los televidentes se formen una opinión, se formen su juicio y reciban la mejor información posible. Sí, señor. A todos ustedes muchas gracias y nos vemos mañana 8:30 de la noche con otro tema de actualidad para Bogotá y el país. Muy buenas noches. Gracias.